1, versículos 22 y 23. Amén. Y seguido, Mateo 25, versículo 5. Amén. Amén. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mateo 25, 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es el 6. El 6. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre del Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu palabra, porque hoy decimos porque hoy que somos la voz de uno que somos la voz de uno que clama en el desierto. que clama en el desierto, Clamamos para que en esta ciudad para que en esta se enderece el camino del Señor, se enderece el camino del Señor, porque pronto viene el esposo viene el esposo y queremos estar listos para salir a recibirlo. para salir a recibirlo. Te damos gracias por darnos entendimiento, porque aunque la noche está larga y oscura, el día viene pronto. Te pedimos perdón y te pedimos perdón por esta nación, perdón por lo que han hecho los gobernantes, perdón por la maldad. Imploramos misericordia y compasión. Te damos gracias por derramar tu lluvia de arrepentimiento y de temor de Dios sobre cada ser humano de esta nación. Te pedimos perdón Te pedimos perdón por aquellos jóvenes por aquellos jóvenes que están siendo instrumentos que están siendo instrumentos de las tinieblas. de las tinieblas. Señor, toca sus corazones. Señor, Señor, perdónalos. Señor, perdón. Te damos gracias Te damos gracias porque tú eres lleno de amor porque tú eres de y de bondad. y de bondad. Hoy te entregamos este tiempo Te entregamos este y enséñanos a vivir en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser esa voz que en medio de este desierto enciende las lámparas para que tu luz alumbre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y a la medianoche se oye un clamor. A la medianoche. Señor, gracias por esa medianoche donde viene nuestro esposo. Lo estamos esperando, Señor. No te tardes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y leeremos desde el 1 hasta el 13. Amén. Dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo,
¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ok, pausa allí. Nos vamos a enfocar en estos últimos 2 o 3 versículos, pero es necesario totalmente que tengamos el contexto del pasaje y de lo que está sucediendo aquí. En primera instancia nos encontramos con Nicodemo, que está haciendo una aseveración, está haciendo una afirmación que uno diría, bueno, está bien, porque él dice, Señor, sabemos que viene de parte de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces y no sabes con él, ¿cierto? Palabra más, palabra menos le dice, pero dice particularmente, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿ok? Él está poniendo en práctica aquello que él mismo está ejercitando desde su postura. Él es un hombre que conoce la Escritura, o por lo menos hasta ese momento así lo demuestra. Y dice, sabemos que viniste como maestro. Y ya en otros momentos hemos hablado de este pasaje, que nosotros no podríamos tener acceso a la vida eterna si solamente accediéramos a Jesús como nuestro maestro. Y ojo, y es nuestro maestro. Pero si solamente Él es maestro, no habría el nacimiento de nuevo. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Y más adelante, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo del Espíritu y no solamente de la carne. Y ahí el maestro quedó totalmente patas arriba, como una cucaracha con veneno. Porque, ¿cómo así? ¿Cómo va a ser alguien para nacer de nuevo otra vez? ¿Se va a meter en el vientre de la madre otra vez? Obviamente que no. Y cuando uno tiene ese contexto, uno ve cómo Jesús estaba de alguna manera jugando con el intelecto que él hasta ese momento manejaba. Le dijo unas cosas que lo dejaron loco completamente, porque nacer de nuevo, ¿cómo así? No estaba hablando de Jesús de las cosas físicas, le estaba hablando de las cosas terrenales. Por eso, y ahora sí vamos a retomar, al final en el 12 y en el 13 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí Jesús está haciendo una pregunta que inicia con un condicional, porque inicia diciendo, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis las cosas celestiales? Y vamos a hacer un ejercicio con ese mismo pasaje, haciendo una contrapregunta, pero lo vamos a hacer a nosotros mismos. ¿En qué sentido? La segunda parte de este versículo abre signo de interrogación y dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y vamos a replantear un poco la pregunta, no cambiando, por supuesto, su texto ni su intención, pero replanteando la pregunta y haciéndonos la pregunta es, ¿cómo creeremos las cosas celestiales? Al principio, el pasaje está planteando un condicional. Si les digo las terrenales y no las creen, pues ¿cómo van a creer las celestiales? Entonces, lo que a nosotros nos interesa, según la intención de lo que Jesús está hablando, es cómo vamos a entender las celestiales. Ese es el propósito de la intervención que Jesús está haciendo, porque es obvio que las terrenales las van a entender, porque en el terreno del mundo es que la gente normalmente se mueve. Entonces Jesús dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? La pregunta o la contrapregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para creer cuando Jesús o cuando la palabra o cuando Dios nos habla de las cosas celestiales? Sin nacer de nuevo es imposible acceder a la vida eterna, pero nos encontramos con una disyuntiva o una incógnita tal vez. Gente que ha nacido de nuevo, pero por el estar tan empapado en el día a día de lo que el mundo ofrece, cuesta trabajo creer acerca de las cosas que no son de este mundo. Y Jesús, en el versículo 13, casi que le pone una prueba, como si estuviera jugando con Nicodemo. Porque le dice, repito, si os he dicho las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dije las celestiales?
E inmediatamente miren lo que le suelta. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Nicodemo tuvo que haber quedado patas arriba, porque ¿cómo así? Dice, nadie subió al cielo, que nadie subió al cielo. Él está haciendo su aterrizamiento desde lo mental, ¿cierto? Nadie subió al cielo, ok. Sino el que descendió del cielo. ¿Quién? Alguien descendió del cielo. El Hijo del Hombre, pero está en el cielo. Entonces, nadie descendió, pero hay que subir, pero el que subió tiene que descender, pero el que descendió también está allá. Y lo deja loco completamente. Y antes de eso le había dicho que tenía que nacer de nuevo. Y ya seguramente Nicodemo estaba sospechoso de todo lo que Jesús le iba a decir, porque sabía de que él tenía conocimiento por encima de lo que Nicodemo sabía. Pero la pregunta con la que nos vamos a quedar es esta: ¿cómo hacemos si para Dios es tan importante que nosotros no solamente sepamos de las cosas celestiales? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque en ocasiones en la vida, en el camino del cristiano, pareciera que se conocen, se tiene información acerca de las cosas celestiales porque están escritas. Es imposible que las olvidemos. Pero ¿qué tanto nos resultan ellas plausibles, nos resultan aterrizadas, que encajen dentro de nuestra realidad? Porque con este dilema se encontró Nicodemo. Él conocía la Escritura. La Escritura hablaba de que el Mesías iba a venir, de que Dios iba a dar vida eterna, pero cuando le hablaron del nuevo nacimiento, su intelecto explotó. Y después Jesús le dice, el que está arriba, que va a bajar, pero que ya subió, también está aquí. Señor, ¿me puede repetir otra vez? Seguramente él pudo haber dicho. Pero Jesús estaba de alguna manera probando qué tan dispuesto estaba él a escuchar algo que no aterrizaba, no estaba aterrizado con lo que su intelecto marcaba. Por eso, recuerden ustedes que la respuesta que le da Jesús cuando dice que es necesario nacer de nuevo, le dice, y es que se va a volver a meter en el vientre de la mamá. Casi que eso fue una respuesta de un niño, un bebecito. Uno coge un niño de 3, 4 años que no tiene la menor idea cómo llegan las mujeres y los hombres al mundo, y le dice, hay que nacer de nuevo. Seguramente él pensará que hay que meterse de nuevo. No se imagina cómo. Nicodemo tal vez hizo este planteamiento. Importante que esto lo tengamos muy en cuenta, porque conforme pasan los días, conforme pasan los meses, los años, los siglos, nosotros nos acercamos cada vez más al cumplimiento de las cosas que Dios ha dicho que van a suceder. Pero noten ustedes que el libro de Apocalipsis, que se llama Revelaciones, eso es lo que significa en el original, la revelación de Jesucristo, nos está diciendo en todo momento no lo que va a pasar, sino hacia dónde vamos a ir después de que pase lo que va a pasar. ¿Y qué tanto de eso nosotros tenemos aceptado en nuestra mente, porque es bíblico, pero qué tanto de eso nosotros hemos aceptado en nuestro corazón con la convicción completa de que lo que Dios nos está diciendo no es un cuento, de que estamos viviendo aquello que Él dijo que íbamos a vivir? Como ellos en la época del Antiguo Testamento, que el Mesías estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento. Todas las señales que el Señor Jesús hizo durante su estadía en la tierra se cumplieron, y aún así llegó y ellos no lo reconocieron. Entonces eso mismo está pasando con nosotros en esta época. Tenemos la Escritura y nos dice cómo el esposo va a llegar. Por eso leímos allí que a medianoche se oyó que el esposo venía. Y eso puede indicar que es a medianoche. A medianoche, claro que sí. Entonces, estamos esperando, pero también nos dicen que hay falsos cristos. Entonces, y el Señor Jesús lo advirtió, cuidado, no se dejen engañar. Cuidado, no se dejen engañar. Él mismo dice, si le dicen vayan allá, que allá está, vayan acá, no. Tenemos la palabra profética más segura y esa es nuestra ancla. Dice que es como una antorcha. Lo mismo dijo el Bautista. Yo soy como una antorcha que brilla. Entonces es importante que tengamos en cuenta la profecía que ya está escrita. En el Antiguo Testamento ellos no pudieron identificar, no lograron identificar todas las señales. Y ven que cada vez
en los evangelios dicen, danos una señal, porque eso significaba que ellos iban a creer y a entender que en verdad ese era el Mesías, porque en el Antiguo Testamento, sobre todo para en Isaías, está hablando de todas las señales que el Señor Jesús iba a dar. Entonces, y aún así las hacía y no le creían, muy pocos le creyeron, no le creyeron, tenían el corazón endurecido. Entonces, ¿qué nos cuesta pensar que no va a volver a pasar lo mismo? Que viene el Señor Jesús pronto y la gente está endurecida. No, porque ahí dice, es que se tarda. Siempre, cada vez que pasa algo grave, la gente dice, llegó la hora. Y todavía pasan 50 años y no ha llegado la hora. Pero Él dice que Él lo hace con un propósito y es que vengan más y más personas al arrepentimiento. Y eso abre entonces otra puerta, y es a que nosotros entendamos cada vez más qué significa estar viviendo en el reino de los cielos, que es el reino de Dios. Porque Jesús le plantea a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que descendió, el que también está. ¿Qué quería él decir con eso? Que Él era Dios. Y además se acuerda que después a los discípulos le dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y sin pretender encontrar una respuesta equivocada o acertada, pero simplemente con el ánimo de escucharlos, ¿qué podíamos nosotros darle cuerpo a la respuesta ante la pregunta de el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cómo nosotros establecemos? ¿Cómo le contaríamos a un niño que no conoce que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cómo lo hacemos creer que el reino de los cielos se ha acercado? Que el Señor Jesucristo vino, el nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, y con eso nos trajo el cielo a la tierra. Ok, es una manera. Recuerden que no era porque fuese bueno o malo. Lo que trasciende aquí es que nosotros tenemos que creer que hay un reino de los cielos en el que estamos viviendo. Si nosotros no creemos eso, difícilmente vamos a poder trasladar esa información, ese conocimiento a quien esté a nuestro alrededor. Miren lo que sucede con Nicodemo y Jesús. Regresó al capítulo 3. Nicodemo está de alguna manera haciendo todos los protocolos que se hacen ante la introducción de un personaje que aparentemente requiere de presentación, ¿cierto? Y el cepillo que está acostumbrado todo el mundo a dar acá, y el doctor o la doctora, el PH, el PPPH, y entonces hacen todo el palmarés de la persona, y parece que si no lo presentaron así, entonces no le dan reconocimiento de quién es. Nicodemo de alguna forma no lo dice a otros, pero está adulando a Jesús, sino que lo hace de una manera muy de esa época. Había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, él no era cualquiera, era uno de los principales. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Sabe qué significa Rabí? Maestro, ok. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Aún más ahí dice, listo, pues que ya le dijo Rabí, ya sabemos que lo reconoce como maestro. Pero miren ustedes por qué él llega a la conclusión de que Jesús es maestro. ¿Por qué? Lo dice la Escritura. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y esto lo deja a la persona en un terreno peligroso. Porque la misma Escritura nos ha advertido a nosotros que en los postreros tiempos, ahora vamos a hablar de ese pasaje, los hijos y las hijas y los abuelos verán visiones y soñarán sueños. Pero también nos dice de que hay alguien que está empecinado en disfrazarse de ángel de luz y que puede hacer señales y prodigios que posiblemente podrían engañar aún a los escogidos. Entonces tenemos aquí a Nicodemo con un argumento que parece muy fuerte, porque dice, Rabí, sabemos que tú eres el maestro, porque es que si tú eres el maestro puedes hacer lo que hiciste. Nadie más puede hacer lo que tú acabas de hacer o has hecho hasta ahora si no fuera en realidad un maestro. Y es que maestro, con todo respeto lo digo, cualquiera podría ser. Malo o bueno, pero cualquiera podría ser maestro. Es más, aquí lo hemos planteado en cantidad de ocasiones. Institutos, universidades cristianas con formación de pastoreo están llenos de personajes que enseñan
son maestros en el área que dominan, pero no conocen de Dios. Maestros de teología. Imagínense ustedes esto. Una persona en un instituto bíblico que está preparando a alguien para ser pastor o pastora o ministro o ministra. Y el maestro o el profesor es ateo. Pero es especialista en teología. O sea que conoce de manera perfecta los más sencillos detalles, pero desconoce al que hizo posible todos los detalles. Tengo una compañera de trabajo que es abiertamente atea, pero de esas cosas de la vida ha trabajado siempre en colegios de la curia. Y, oh sorpresa, se sabe exactamente todos y cada uno de los sacramentos que estoy seguro que ningún católico o muy pocos católicos se los conocen. Cuando viene el día festivo, yo dice es el día de tal y tal. Y todos nos volvemos a mirar, ¿y quién es? No, es que ese es el santo, yo no sé qué. Se sabe absolutamente todo. Porque ella se ha encargado, porque le ha tocado seguramente, pero también para nutrirse y tener, según su concepción, más claridad de por qué es una atea, por qué no creer. Si uno la escuchara hablando, y su expresión muy normal cuando usen las cosas es sagrado rostro. Entonces uno no sabe si está jugando con el término o simplemente es algo que sale natural. El punto es que nos podemos encontrar con muchísimas personas que desde el conocimiento tienen clara una información, pero nunca han podido acceder por medio de esa información a quien provee el conocimiento, que en este caso es Dios. Esa era la circunstancia en la que se encontraba Nicodemo. Entonces él pensó que diciéndole, yo sé que si te digo maestro, ya nos estamos ubicando porque te reconocí, tú sabes, porque yo soy principal, pero ya dije que eres maestro, ¿ok? Pero después la embarra porque dice, por eso es que creo en ti, porque haces señales. Y sabemos ustedes y yo, en Cristo que estamos ahora, que nosotros no hemos creído en Jesús porque haga o no haga señales. Si esa fuera la suerte que la gente tendría que seguir, estaría... Imagínense, porque las señales de quién, cuáles sí son, cuáles no son, cuáles son de Dios, cuáles no son de Dios. Por eso no son las señales las que nos deben de llevar a los pies de Jesús. Pero ellos sí tenían escrito eso como una pista, entre comillas, pero aún así con todo lo que él hacía, no lo reconocieron. Es que no pueden reconocerlo porque sus ojos estaban basados en el conocimiento, en la letra, que es la escritura, por supuesto. Pero es una letra que estaba vista desde el concepto o desde la concepción de la enseñanza y el conocimiento. Ellos transmitían conocimiento y tradición. Esto es lo que hacía el pueblo judío. Desde sus más altos sacerdotes hasta los más bajitos. Transmitían información y conocimiento. Basada en esa información, entonces podían hacer las presentaciones. Viene el honorabilísimo Jesús de Nazaret, que tiene estudios y seguramente si lo hubieran presentado así, delante del Sanedrín, delante de todos, la gente hubiese quedado, wow. Pero resulta que él decían, es que es el hijo del carpintero. Ese es el que anda con prostitutas. Es el que habla y come con publicanos. Entonces, el tema de la estratificación ahí no cuadraba. Era imposible de que ellos se ubicaran y que le permitieran la entrada. Nicodemo tenía un corazón que termina siendo más sensible para Dios, pero piensa que de esa manera va a poder llegar a Jesús y va a poder entablar y se encuentra con que Jesús le dice un poco de trabalenguas, digámoslo así, que después aclara, pero él queda un poco loco. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1 y vamos a leer versículo 3 en adelante, de pronto salteado, pero tal vez lo leemos completo. Colosenses capítulo 1 a partir del versículo 3. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Para usted allí.
¿Notan ustedes la diferencia entre la introducción que hace el apóstol dirigiéndose a un grupo ya de creyentes, de cristianos, a la introducción, a la presentación que hace Nicodemo para poder acercarse a Jesús? Dice Pablo que ellos, ustedes, nos habla incluyéndonos a nosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ya no les está hablando del conocimiento que tienen, la información que tienen de Jesús, les está hablando desde el conocimiento, de la fe, que es algo que es intangible. Por lo tanto, se hace un poco difícil a veces de ubicar. Y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí, pausa. Dice, ¿desde qué día empezaron ellos a creer? Cuando oyeron y conocieron acerca de la gracia. Y la gracia no es algo que se pueda presentar de forma escrita, tangible. No hay, ellos tenían, por decir algo, las tablas de Moisés, estaban en el arca, las veían. Pero a no ser que les hubieran pegado un tablazo, esas tablas no lo hubieran transformado. Porque eso tenía que tomar lugar en su corazón. Al punto que el Señor decide, Dios decide más adelante que lo mejor que va a hacer es escribirlas en las tablas de nuestro corazón. Ay, qué maravilloso. Porque si no nos habíamos agarrado a tablazos. De hecho, sin las tablas nos hemos agarrado a Biblias. Porque la letra hay veces pesa. Y con ese peso se da fuerte. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí vienen dos conceptos relativamente nuevos, o por lo menos extraños seguramente para ellos. Los retomo. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Bueno, esto no es extraño, eso es lo que buscamos todos. Pero después dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Lo cual significa de que puede haber otra inteligencia que no es espiritual. Y es seguramente la que estaba expresando o esbozando Nicodemo cuando se acerca a Jesús, diciendo, yo sé y tú sabes que de lo que estamos hablando, Jesús, porque es que tú sabes. Pero no, aquí nos dice que hay un tipo de inteligencia que es espiritual. ¿Y cómo hacemos que el espíritu sea más inteligente? Humanamente hablando, es imposible. No lo podemos hacer. Jesús le decía a Nicodemo, atrás lo leímos, que cómo le iba a decir cosas celestiales si cuando le decía las terrenales, difícilmente las creía. Y este es el paso que seguramente Dios está esperando y operando en nosotros. Que no solamente nos quedemos creyendo que existen las terrenales a las que hemos podido poner nuestro ojo o hemos podido poner nuestro tacto, sino que como ya creímos en esas terrenales, nos falta necesariamente creer en las celestiales. ¿Qué es lo que Él nos protege, que nos promete, que aparentemente no es tan tangible? Sin la convicción en esas promesas, nuestra esperanza de vida eterna sería totalmente frágil e insulsa. Se desvanecería ante cualquier duda que alguien quisiera venir, porque estaría basada simplemente en aquello que hemos visto. Y Él nos está provocando, casi que podemos decir así, a creer en algo que no hemos visto. Y por eso la Escritura dice de nosotros y de ustedes que somos bienaventurados. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí viene el 13, que es la cereza del pasaje que estamos leyendo a propósito del tema. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. Y cuando leemos esto, que Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, casi que estamos hablando en el mismo contexto en que Jesús le estaba hablando a Nicodemo diciendo, el que subió, que también descendió, pero que volvió a subir, pero que está aquí. Y yo no sé si ustedes han masticado esto de estar trasladados lo suficiente como para entender que es así. ¿Cómo entender que Dios nos dice que estamos aquí ahora, pero que al mismo tiempo en realidad no estamos aquí? Que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y ahí viene el conflicto de nuestra mente. Yo eso no lo entiendo y eso no le voy a dar mucha vuelta a la cosa. Yo lo creo por fe y es mejor creerlo por fe. Pero el conflicto es, yo me puedo percibir, puedo saber que estoy sentado, los veo a ustedes que están sentados, pero ¿cómo puedo estar yo haciendo esto al mismo tiempo y sentado con Cristo? Y es algo que nosotros deberíamos pedirle a Dios. A esto se refiere cuando dice inteligencia espiritual. Que nosotros podamos ser despertados para conocer esa realidad que Dios ha dejado manifiesta en su palabra a propósito de lo que Él nos ha prometido a futuro, pero que toma lugar ya mismo. Y muy, muy, muy importante. Retomo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Con todos estos días de revolú y de zozobra y de inquietud que han sucedido aquí en Colombia y particularmente acá en Cali, ¿cómo cobra vida este versículo que nos dice que Dios, por medio de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Qué hermoso poder entender que a pesar de que ahora en la oración de introducción creo que así se planteaba, aunque la noche está muy oscura o está a la medianoche, es justo el momento en donde empieza a manifestarse la claridad de lo que va a significar el nuevo día. Y dice que Él nos ha librado, no que nos va a librar. Esto es muy importante, los tiempos en los que la Escritura habla, porque uno podría decir, sí, yo sé que en el futuro vamos a ser salvos. Como le decía la mujer samaritana a Jesús, yo sé sí que por allá lejos. No, la Escritura nos dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué es potestad? El poder del reino. Poder, autoridad, ¿cierto? Es decir que en este momento el príncipe de las tinieblas tiene una hegemonía, tiene poder sobre lo que está sucediendo en el mundo, tiene su gobierno. Pero la Escritura nos dice a nosotros, a ustedes y a mí, que Dios nos ha librado de ese poder en las tinieblas. ¿Y cómo lo hizo para librarnos? Dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y eso se da con el nuevo nacimiento. Exacto. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ubica por qué es que estamos en el reino. Porque hemos accedido a su perdón por medio de la sangre y el sacrificio que hizo por nosotros. Esto nos ubica entonces en que cada vez que entendemos más acerca de lo que significa el mundo espiritual, la Escritura dice que nos estamos haciendo un poquitico más inteligentes espiritualmente hablando. Es decir, que nuestro espíritu se enriquece con el conocimiento y en muchos momentos la revelación que va llegando a todos, de parte de Dios, perdón. ¿Qué significa ser trasladado? Que yo pongo esto aquí. Que es que Transportado de un lugar. somos trasladados de un lugar a otro, ser transferido, traspuesto, ¿ok? ¿Ustedes recuerdan ahí la palabra que dice que lo transpuso Dios? ¿De quién estaban hablando? ¿De Elías? Enoch, o Elías. Enoch. Ok, que lo traspuso. ¿Qué significa que lo traspuso? Que estaba aquí y lo trasladó acá. Y nosotros quedamos como que, y Jesús dice de nosotros que en esa misma circunstancia nos encontramos. Amén. Estamos aparentemente aquí, pero al mismo tiempo en realidad estamos allá. Dependiendo de dónde nos ubiquemos nosotros, de nuestra concepción, vamos a ser o libres o no libres de la potestad de las tinieblas. ¿A qué me refiero? Si yo soy consciente de que el reino de Dios, en donde yo me encuentro, es aquí en esta tierra, entonces tengo que encontrarme con la realidad de lo que el mundo ofrece.
Y el mundo subyuga, el mundo presiona, el mundo corrompe. Pero si yo me ubico en la realidad que Dios me dice, donde dice que yo estoy sentado con Él en lugares celestiales, en ese lugar celestial la potestad de las tinieblas no tiene ninguna potestad. Por lo tanto, yo soy libre de lo que en el mundo se pueda estar ofreciendo. Y uno dice, ¿cómo hago? ¿Me desdoblo, Andrés, para poder entender esto? No. Lo que nosotros tenemos que hacer es creerle a Dios cuando Él nos dice de que Él ha hecho algo que nosotros no entendemos. Porque lo primero que puede pasar es que nuestra actitud sea como la de Nicodemo. ¿Cómo hacemos, Jesús? ¿Me meto otra vez en el vientre? Y entonces Jesús nos diría, ya te dije, Andrés, por eso es que no te he hablado de las cosas espirituales. Porque si te he hablado de las terrenales, pues, si no crees, ¿cómo te voy a decir las celestiales? Es cuando uno dice que esa persona razona mucho. Razonar mucho es entenderlo desde la parte intelectual. Y uno lo que primero hace la mente es asociarlo con algo. Él lo asoció con el nacer de la mamá. ¿Sí? Uno le dan un concepto de algo y uno lo asocia. La mente es rapidita, eso es una parte del aprendizaje del ser humano. Entonces, cuando nosotros hacemos esa asociación con algo que ya conocemos, estamos razonando. Por eso lo espiritual se cree por fe. ¿Cómo es por fe? Que Dios lo dijo, Señor, está en la palabra, así como está ahí lo creo, que tengo que nacer de nuevo. Y entonces, ¿cómo nazco de nuevo? Entonces, ese es todo lo que hemos venido hablando. Amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17. Hechos 2, versículo 17. Amén. Dice el versículo 17. Este es Pedro haciendo su primer discurso cuando vino el Espíritu Santo. Ellos estaban reunidos todos en el aposento alto. ¿Okay? Aquí ya están llenos del Espíritu Santo, todos están hablando en lenguas. Y los que no conocen de Dios, que los ven por fuera, dicen, estos están borrachos. Están tomando puro chirinchi. Y por eso están hablando y cosas que nadie entiende. Y entonces se para Pedro y dice, no, un momentico, aquí nadie está borracho. Lo que está pasando es que se está cumpliendo algo que profetizó en el pasado el profeta Joel, y lo cita, es lo que vamos a hablar. Versículo 17. Perdón, 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pausa allí. Según el contexto de lo que estamos leyendo, ¿esto ya tomó lugar o no ha tomado lugar? Es una pregunta que parece capciosa, pero en realidad no. Todavía no. ¿No ha tomado lugar? O sea, ya tomó lugar, pero todavía no se ha realizado. Yo creo que sí. Leamos lo que dice la Escritura. Versículo 16. Mas esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto que pasó. Lo que está pasando, ¿cierto? El que están hablando en lenguas, el que todos estaban maravillados porque entendían lo que decían. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, que alguien en el pasado, Joel, un profeta, ya había dicho que esto iba a tomar lugar y que iba a suceder. Y Pedro está citando, no, lo que está pasando aquí es algo que ya Dios dijo que iba a pasar. ¿Y qué fue lo que Dios dijo que iba a pasar? Que iba a manifestar su espíritu a través de todas y muchas personas. Esa es la contextualización que está haciendo Pedro en este momento. Y dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vamos y ya. Ya sucedió. Ahora la pregunta es, ¿esto ya sucedió y quedó para ellos? Ya como se cumplió proféticamente, entonces ya no aplica para nosotros. Sí, ¿Por qué aplica para nosotros? Porque sí. porque por fe lo declaramos. Bueno, porque estamos hablando por Porque fe. aquí dijo que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Ok, pero noten ustedes el momento cronológico que Pedro se encarga de señalizar. Dice,
esto ahora, en el año 01, no, 01 no, el año 34 tal vez, 33. Esto que ustedes están viendo es lo que el profeta dijo. ¿Significa entonces de que ya lo que el profeta dijo no se podría cumplir más adelante? Porque ya se cumplió. No, sí, sí, claro que No hay... Es que yo creo que es lo que ha venido pasando desde que vino Jesús hasta el momento. Todo el tiempo ha ido pasando y de pronto porque uno no ve que en la calle estén diciendo, profetizando, pero es que en este momento estamos muchos leyendo la Biblia y compartiendo palabra y diciendo lo que dice aquí, entonces estamos profetizando todo el tiempo. Entonces eso incluso se ha venido dando y cada vez más, porque hoy en día, por ejemplo, naciones, continentes como África, hay naciones donde hay mucho cristianismo, hay mucha gente que es cristiana y conoce la palabra, en China, o sea, hay muchos lugares del mundo donde uno creería que no, que eso ya es otra cosa, musulmanes convirtiéndose al cristianismo, entonces... Les planteo esto, ¿por qué? Porque dentro del mundo cristiano hay muchas personas que creen que como esto ya tomó lugar en el pasado, ya no aplica para nosotros ahora. Hay quienes plantean de que el Espíritu Santo se derramó en ese entonces ya no se puede o se debe derramar ahora. ¿Y cómo va a ser eso posible cuando la Escritura por texto y contexto nos está diciendo al contrario que Dios no nos ha desamparado, sino que al contrario quiere que tengamos, ojo a la expresión que les dije anteriormente que leímos en Colosenses, que nosotros seamos cada vez más inteligentes espiritualmente. ¿Y esto cómo va a tomar lugar en nosotros? Masticando, digiriendo y asimilando la información que ha sido revelada para nosotros. Si Joel estuviese hablando de que el cumplimiento de ese derramamiento solamente tomó lugar en Pentecostés, quiere decir que después de Pentecostés nosotros no tendríamos acceso a nada de lo que Joel dejó dicho. Y ese no es para nada el contexto, porque el Espíritu Santo se sigue derramando, pero por miles de veces, de millones de personas, cada vez que alguien se convierte, cada vez que alguien entrega su vida de corazón a Dios. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Este es el libro que cita el apóstol Pedro cuando está hablando. Joel, capítulo 2, está antes de Nahum, de Abacú, de Sofonías, de Amos. Sí, los profetas menores, pero es que no lo encuentro. Joel 2, sí. Joel 2, sí. Joel 2, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel 2, y vamos a leer el versículo 28. Quienes, si sus Biblias tienen título, ¿qué dice en el título de ese capítulo? Derramamiento del Espíritu de Dios. Derramamiento del Espíritu de Dios. Dice así el 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora, ¿está tomando esto lugar en nuestras vidas? ¿Sucede? Cuando sucede, ¿qué hacemos con ello? ¿Lo razonamos? Cuando sucede, lo ubicamos en algo que Dios ha querido o está queriendo manifestar en nosotros. ¿Alimenta eso nuestra inteligencia espiritual? Es decir, que nos hace cada vez más conocedores del mundo que no es el físico, sino que del mundo que es el espiritual. Porque recuerden, iniciamos con hablando de Nicodemo, pero Jesús, ¿qué le estaba diciendo? ¿Cuál fue la increpación? No sé si la palabra sea así. ¿Cómo increpó Jesús a Nicodemo? Eres como este
sabe esas cosas? Exacto. Y le dijo, si te he dicho las cosas terrenales y no me crees, no me pongas a botar corriente, Nicodemo, con las cosas espirituales, porque no vas a entender nada. Casi que así lo está diciendo, ¿ok? Y hay veces nosotros, bueno, el ser humano quiere conocer, quiere saber, quiere entender un poco de cosas, pero no está listo todavía, no está dispuesto para entender las que Dios quiere revelar. Y hay una parte donde Dios hace uso soberano, porque ahí ya ni siquiera nuestra voluntad, nuestro libre albedrío influye, y es precisamente cuando dormimos. Pero cuando estamos dormidos, hay un salmo por allá que dice que alabamos a Jehová porque Él es el que nos aconseja, y aún de noche nos enseña por medio de nuestra conciencia. Qué hermoso, imagínense ustedes, ser conscientes de que hay un momento de nuestro día en el que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero que le hemos entregado el poder a Dios para que Él nos enseñe sin que nosotros podamos argumentar, razonar. Y ese momento toma lugar en los sueños. Aquello que el profeta Joel dijo que iba a cumplirse como manera de derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, pues obviamente tenemos que ser muy aterrizados porque pues no es, yo me soñé, yo estaba en Disney, eso Dios me reveló que existe Orlando, ¿no? Pues no me reveló nada. Estamos hablando, por supuesto, de cosas que Dios nos está enseñando, nos quiere enseñar o nos va a enseñar a propósito de lo que la palabra nos ha enseñado, nos ha mostrado, pero también de circunstancias que seguramente van a tomar lugar en un futuro o inmediato o por lo menos cercano. Y ustedes y yo tenemos que creer de que formamos parte de ese grupo, ahora sí lo digo, selecto. Selecto no porque seamos más que otros, pero porque nos hemos atrevido a creer que creemos en un Dios que todo lo puede, que llega mucho más allá de nuestro razonamiento. Solamente bajo esas circunstancias nosotros podemos recibir aquello que Él nos pueda y nos quiera dar, en un momento en el que no podemos hacer nada. ¿O cuántos de nosotros, bueno, de pronto alguien lo ha intentado hacer, se ha acostado con la intención de voy a soñar en esto, voy a soñar en esto, voy a soñar en esto? Hay gente que hace esa tarea. Otros que de acuerdo a lo que han vivido en el día a día, pues tienen manifestación de pensamientos. Pero ¿cuántos tienen control sobre ello? Ninguno. Alguien podría acostarse pensando en la novia que lo está traicionando. Y se sueña con la novia que está traicionando. Pero en el sueño tiene control sobre lo que la novia está haciendo. Nada, lo que vas a sufrir, pero no se imagina cuánto. Porque no puede hacer absolutamente nada. Y Dios quiere que nosotros nos encontremos en un momento de esos de nuestra vida en donde, razonablemente hablando, nosotros no podamos hacer absolutamente nada, sino creer. Para que no nos suceda como sucedió con Nicodemo, que dijo, ¿y cómo vamos a nacer de nuevo, Señor? Eso está como raro. Pero recuerda que yo soy principal y yo creo que tú eres maestro. Y creo que haces señales. O sea que estamos más o menos en la misma página. Y Jesús le está diciendo, no, espérate, Nicodemo. Tú no debes creer en mí porque yo hago señales. Y voy a hacerlas. Y a lo mejor vas a ser bendecido por ellas. Pero tú crees en mí si tú te atreves a creer que es necesario nacer de nuevo. Y ahí él patinó y quedó más loco todavía. Uy, ahí sí. ¿Cómo hacemos? Y Jesús le dijo, te estoy hablando de las cosas simples, las terrenales, y no me crees, pues ¿cómo te voy a hablar de más? Y seguramente él llegó con la expectativa de, ahora sí el conocimiento va a ser vaciado sobre todos los principales. Nosotros que hemos estudiado toda la vida vamos a tener oportunidad de tener al maestro. Y el maestro le salió con el que subió, el que bajó, el que está, no es el mismo que viene. Ay, ¿cómo así? Es necesario que nosotros podamos creer lo que aparentemente es fácil de creer, lo que vemos, pero es mucho más indispensable que nosotros podamos creer aquello que no es tangible, pero que es tan cierto porque Dios lo dice. Cuando eso sucede, verdaderamente llega la vida eterna
y podemos decir que el reino de los cielos se ha acercado y podemos decir que estamos en el reino de Dios. Otros nos mirarán con cara de locos seguramente, como vieron a los que estaban en el momento de Pentecostés. Y Pedro les dijo, no están borrachos, están cumpliendo una profecía bíblica. Y les citó Joel. Ellos no hablaban así, ¿no? No decían, lea Joel 5. No existía en ese momento la puntuación o la separación que tenían de capítulos. Simplemente citaban el libro y lo que el profeta había dicho. No sé si dirían en el rollo 54, no, simplemente citaban al profeta. Y esto fue exactamente lo que hizo. Les digo, miren, yo no estoy echando los cuentos. Si ustedes dicen que son gente que conoce de Dios, busquen lo que Dios dijo que iba a suceder. Y esto que están viendo es lo que Dios dijo que iba a tomar lugar. Entonces, tenemos que tener mucha claridad. Jesús dice que nosotros podemos y debemos creer cosas que nos van a hacer más inteligentes espiritualmente hablando. ¿Podemos ser más inteligentes con conocimiento del mundo? Obviamente que no. ¿Podemos ser más inteligentes con el conocimiento que da el Espíritu Santo por medio de nuestro espíritu? Claro que sí. ¿Eso nos hace percibir como personas más inteligentes? Claro que no. Eso no cambia para nada el hecho de que yo sea más o menos inteligente. Lo que cambia es que mi conocimiento de Dios al respecto de lo que Él ha dicho que va a tomar lugar, que aún yo no veo y creo, o que no veo, perdón, pero que sí debería creer, eso cada vez se aposenta y toma más cuerpo y más lugar en mi corazón. Porque entonces cuando llegue el momento de la revelación, de las señales, de los prodigios y de los milagros, nosotros vamos a poder identificar que sí es de Dios y que no es de Dios. Si solamente nos quedáramos como Nicodemo lo hizo, como hace las señales, yo sé que viene de Dios. ¿Y qué tal que hubiera estado en el momento en que Moisés tiró la vara y salieron todos los brujos de los egipcios y también tiraron sus varas y todas se convirtieron en culebras? ¿A quién le creía en ese momento entonces? ¿Qué hubiera hecho Nicodemo en ese pedazo? Ay, pero es que los 3 o los 4, los 20, no sé cuántos habían allí, todos hicieron señal, entonces hay que creerle a todos. Y no era por la señal, ya esto hemos hablado en varios momentos. Jesús no se confiaba de aquellos que habían creído solamente por las señales que él había hecho. Y esto le estaba transmitiendo a Nicodemo. Y nos lo quiere transmitir el Señor a nosotros ahora. Vamos a parar, pero la pregunta reflexiva es la siguiente, que la hemos mencionado hoy, y es, ¿cómo nosotros podemos hacer para creer las cosas que son celestiales? Para que la pregunta no sea condicional como Jesús se la hizo a Nicodemo. Si les he dicho las cosas terrenales y no creen, pues ¿cómo les voy a hablar a ustedes las celestiales? La pregunta sería ok, entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que creer las cosas celestiales? Y esa es la reflexión por la que Dios quiere que nos quedemos hoy. ¿Qué debemos hacer para creer celestialmente lo que Dios dice de nosotros y para nosotros? Que no solamente se quede en nuestra razón y en nuestro conocimiento, porque, insisto y cierro con esto, los tiempos parece que dijeran cosas contrarias a aquellas cosas que nosotros hemos creído. Y bueno, cada país o cada ciudad tendrá su afán, cada día distinto, pero en nuestro contexto actual, mucha gente se estará preguntando, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué no? Y recuerde que nosotros estamos, como lo decíamos ahora, hemos sido apartados por Dios cuando estamos dentro de su reino. Y la potestad que tenía el mundo de las tinieblas sobre nosotros, ya no la tiene, porque estamos trasladados al rey en el reino de su amado Hijo. ¿Cómo creemos eso? Yo creo que lo estamos viviendo. Las circunstancias están o han estado muy complicadas a nuestros alrededores. Sin embargo, mentiríamos si dijésemos que la mano de Dios no ha estado a nuestro alrededor, guardándonos, cuidándonos, proveyéndonos, dándonos absolutamente todo y aún más, para que otros se den cuenta de que al Dios que servimos es un Dios verdadero
y que no cuenta cuenticos y pajaritos en el aire. Ok. Vamos a orar, invitándolos a que recuerden que estos también son los postreros días, los días del derramamiento del Espíritu Santo, los días de tener visión, de tener sueño, no para que se duerman, de sueños, de entender lo que la Escritura dice, meditar en lo que Dios ha dicho en la Escritura, para que podamos creer el por qué Él lo ha dicho. Padre, gracias, Señor. Gracias por este momento en la historia que nos permites vivir, Señor. Para muchos, tal vez esa sería una página de la historia en Colombia, por lo menos, que quisieran que no se hubiese vivido. Pero así como decíamos de ti en todo este espacio de tiempo de la pandemia, Señor, que resultó ser mucho más glorioso de lo que muchos hubiéramos experimentado o pensado. Señor, no nos cansamos de ver tu mano gloriosa y poderosa. Y sabemos algo cierto, Padre, que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Permite, Padre, que cada día podamos entender lo que espiritualmente está sucediendo. Que podamos ver tu mano poderosa moviéndose en el Espíritu, Señor. Pero sobre todo que podamos vivir a tu Espíritu Santo moviéndose en nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.